5 y les vamos a hablar sobre la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Yo les voy a hablar sobre el inicio de Adolfo Ruiz Cortines en la presidencia y mi compañero que sigue va a concluir. Los otros dos van a hablar sobre la presidencia de Adolfo López Mateos. Adolfo Tomás Ruiz Cortines nació en Veracruz el 30 de diciembre de 1889 y murió el 3 de diciembre de 1973. Fue un contador, militante, revolucionario y político priista mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos. En el último sexenio de 1952 a 1958 fue el presidente nacido en 1919. Fue un hijo de un agente aduanal que murió antes de su nacimiento. Fue criado por su madre con la ayuda de sus abuelos y sus tíos. De 2 años de una escuela amiga a un colegio jesuita y al Instituto Veracruzano, donde aprendió contabilidad y sociología. Fue ayudante de contador en una empresa en 1930. Apoyó como civil la Revolución Mexicana y la lucha contra Laureano Huerta. Las órdenes de Alfredo Domínguez, quien le encargó una misión propagandista entre las tropas federales de la Ciudad de México. Cuando Robles Domínguez fue nombrado gobernador de Guerrero, Ruiz Cortines fue oficial de órdenes en el cuartel general de la División del Sur. Participó en la batalla de Lébano, que fue en San Luis Potosí, contra los villistas Manuel Chao y Tomás Urbina. En 1920 se incorporó al plan Agua Prieta y a desaparecer el gobierno carrancista. Rescató y entregó el Tesoro Nacional al presidente Adolfo de la Huerta. En 1939 fue designado tesorero de la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho y en 1940 ocupó la Secretaría General de Gobierno de Veracruz con el senador Miguel Alemán. El 14 de octubre de 1961, Cortines la como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Ya como presidente ejerció un severo control del gasto de la construcción de caminos, redes sanitarias, presas y escuelas públicas y hospitales. Puso en práctica el plan La Marcha al Mar con la finalidad de llevar las zonas costeras los excedentes de la población del altiplano y lograr un mejor aprovechamiento y desarrollo en los recursos marítimos. Al iniciar su gobierno, el presidente Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, con la finalidad de reconocer el derecho de las mujeres en 1973 a promover resolver la necesidad de casas habitación. Creó el Instituto Nacional de la como los alimentos a la mediana y pequeña. Puso las bases para el desarrollo de la petroquímica e impulsó la creación de empleos. En atención a los adelantos técnicos logrados en el campo de la energía nuclear y considerando que México no podía permanecer al margen de ese desarrollo, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. La educación primaria y media se vieron impulsadas grandemente y de manera especial la politécnica y la universitaria, pues fue Ruiz Cortines quien equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México e inició subsidios a las universidades de provincia. En 1954 surgieron problemas económicos debido a la ley antimonopolio a la creación de SAIMSA, a que los empresarios no querían invertir en México. Eso derivaba a las fugas de capitales y no se podían crear empleos. Todo esto llevó al pueblo mexicano a la incertidumbre, eventos que concluyeron en la devaluación del 17 de abril de 1954 durante la Semana Santa. El presidente pidió no generalizar el caos. Aunque sucedió la devaluación, la economía del país tuvo un alto crecimiento. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida e instituyó la gratificación anual del aguinaldo para los servidores públicos. El 1 de diciembre de 1958 entregó el poder a su sucesor Adolfo López Mateos. Adolfo Ruiz Cortines fue el último presidente que participó en la Revolución Mexicana. Luego de su administración, presidió la Comisión Fideicomisaria de Metales No Ferrosos y la Nacional Financiera. Se retiró a la vida privada luego de la muerte de su hijo en 1962.
y no volvió a intervenir en la política nacional. Murió en el puerto de Veracruz el 3 de diciembre de 1973. Y ahora voy a hablar un poco de su presidencia en México. Presidente de México de 1952 a 1958. Ruiz Cortines ocupó la silla presidencial a los 62 años. Tomó posesión del cargo la mañana del lunes 1 de diciembre de 1952, en una ceremonia austera, principal característica de él, celebrada en el Palacio de Bellas Artes, convertido en recinto oficial. Después de la ceremonia resonaron 21 cañonazos y a las 12:30 p.m. inició un desfile militar en el que 15,000 hombres, entre los que destacaban cadetes del Colegio Militar, desfilaron por las principales avenidas de la capital, rumbo a la Plaza de la Constitución, hasta llegar al balcón central del Palacio Nacional. Ahí Ruiz Cortines se encontraba acompañado de su gabinete, las delegaciones y embajadas extranjeras que vinieron a la ceremonia, representantes del Poder Legislativo y Judicial y altos jefes del Ejército y la Armada. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hizo sonar sus campanas. Durante 2 horas sobrevolaron la ciudad 16 escuadrillas y 2 escuadrones de la Fuerza Aérea Mexicana para mostrar su apoyo al nuevo presidente. En un discurso inaugural, Ruiz Cortines habla sobre la justicia social. Recordó la escasez de los recursos nacionales y la necesidad de usarlos con razonada moderación. Destacó las carencias de los ciudadanos y habló de un plan de emergencia para ponerle el alcance del pueblo al maíz, el frijol, el azúcar o el piloncillo, las grasas comestibles, la manta, la mezclilla y el percal. Afirmó que sus colaboradores se sujetarían a patrones de honestidad administrativa y preocupación patriótica más rígidos que nunca. Hola, buenas tardes, mi nombre es Aldo Saúl Beltrán y represento el equipo 5 y vengo a hablarles sobre el personaje Adolfo López Mateo, Atizapán, de Zaragoza, 26 de mayo de 1908, Ciudad de México, 22 de septiembre de 1969, fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1969. Aunque poco se sabe con certeza de sus orígenes, fue hijo de Elena Mateos y nació entre 1908 y 1909. La versión oficial que él mismo difundió y que actualmente es la más desacreditada indicada que nació en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1910 y que su padre fue Mariano Gerardo López, quien oficialmente murió en 1915, pero los registros indican que habría muerto en 1904. Fue bibliotecario, orador y amante del boxeo y prácticamente asiduo de la caminata en su juventud. Durante la campaña presidencial de José Vasconcelos, el futuro presidente López Mateos puso a las órdenes del candidato sus cualidades oratorias. Mateos puso a las órdenes del candidato sus cualidades oratorias tras la representación y partidarios vasconcelistas. Hizo un viaje a Guatemala para ponerse a salvo. A su regreso comenzó a incursionar en la política. Se recibió abogado de 1934 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor y director entre 1944 y 1946 del lugar donde afectó su secundaria y el bachillerato. El Instituto Científico y Literario Autónomo, ICLA, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, y posicionalmente senador por el Estado de México de 1946 a 1952. Asimismo, se le encomendaron diversas labores referidas a la educación y a la diplomacia. En la década de 1940 ocupó el puesto de secretario de Trabajo en la administración de Ruiz Cortines, ejerciéndose como tal de 1952 a 1957, fecha en la que se le designa candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional. Triunfó en las elecciones sobre el candidato panista Luis
Álvarez López Mateos, al ser elegido gobernante de México en 1958, se convirtió en el segundo presidente nacido en el siglo XX y en el segundo en llegar a la presidencia en los 49 años de edad. Durante su administración se crearon el ISSSTE y del Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Su gobierno se caracterizó por una política de equilibrio entre las fuerzas conservadoras y las progenistas. Durante su gobierno, el dirigente campesino Rubén Jaramillo fue asesinado por el ejército. A pesar de este y otros episodios de represión, López Mateos gozó de gran popularidad. Una fulminante enfermedad cerebral multifarto por aneurismas cerebrales múltiple lo llevó a la tumba en 1969 a la edad de 61 años, tras 5 años de haber dejado la presidencia y haber permanecido en coma durante 2 años. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención, compañeros. Presidente de México 1954-1950. Presidente de México 1958 a 1964. En 1946, cuando Miguel Alemán asumió la presidencia de la República, Isidro Fabela fue elegido senador por el Estado de México y López Mateos quedó como suplente al ser nombrado Fabela representante de México del Tribunal Internacional de La Haya. López Mateos ocupó su lugar en la Cámara Alta y lo ostentó hasta 1952. Fungió como coordinador electoral Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por lo que el triunfal Ruiz Cortines le comisionó la Secretaría de Trabajo y Provisional Social para el 17 de noviembre de 1957. El Partido Revolucionario Institucional postuló a López Mateos como candidato de la presidencia de la República con 6.767.754 votos a favor. Adolfo López Mateos se convirtió en el nuevo presidente de México. La ceremonia de entrega y la recepción de la banda presidencial que se efectuó al Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1954. Durante su presidencia integró su gabinete con notables mexicanos: Javier Barros Sierra en obras públicas, como Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de la Hacienda. Cuando México alcanzó su crecimiento 6.7% anual, la excepción fue nombrar como secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz. Desde entonces hubo represión al movimiento ferrocarrilero. En esos tiempos se colocaba a intelectuales como prestigio moral al frente de la Secretaría de Educación Pública, siendo en esta ocasión Jaime Torres Bodet. Las obras públicas se construyeron en el Centro Hospitalario 20 de noviembre del ISSSTE y unidades habitacionales como el conjunto urbano Nonoalco, Tlatelolco o el conjunto habitacional Unidad de Dependencia en la Delegación Magdalena Contreras, así como los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. También se modernizaron aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico conectó el norte del país con la costa del Pacífico. Fue interventor del Banco Nacional Obrero desde 1933 hasta 1943, de fomento en los talleres gráficos de la Nación. En 1962 inauguró la autopista México-Puebla, que reducía el trayecto de 3 a 4 horas que se hacía en la antigua carretera federal a solo 2 horas en la nueva carretera de